que brota a través de mi corazón es el amor. Ese sentimiento maravilloso con el que mi Padre te dio vida. Ese sentimiento maravilloso que te permite a cada instante y momento poder entender y comprender que existe una voluntad que no es de este mundo. Una voluntad que mi Padre pues, llegará a manifestarte a través de tus caminos, a través de tus veredas. Y que por eso, en este día de gracia, voy a mostrarte a todos por igual el pan que querido. Hace mucho tiempo, se encontraba a través de una gran comarca, una tierna criatura, un pequeño niño, que ambulaba a través de callejuelas, como a través de grandes mercados, siempre buscando el alimento que llevara a través de sus labios. Aquel pequeño, pueblo que me escucha, no podía contemplar, no podía vivir. Era una tierna criatura. Cuando contemplaron los suyos, que era un ser diferente, era un ser que a través del mundo traía consigo una gran decadencia. Se habían abandonado. Aquel padre se había perdido a través de las distancias y a través del tiempo. Aquella madre, al contemplar a su hijo, dentro de su mundo y dentro de su propio corazón, el día del mañana y por toda su propia vida, jamás contemplaría. Se abandonó a través de aquellos grandes mercaderes. Ninguno de aquellos mercaderes le quiso, pues en verdad sabían que con el paso del tiempo aquella tierna criatura simplemente sería para cada uno de ellos o para cualquiera de ellos mismos la grande barrera que detendría y frenaría plenamente su propia evolución. Se encontraba también dentro de aquella comarca los grandes mercaderes que a través del mundo habían contemplado la tristeza de aquella tierna criatura. Los unos llevados por la compasión, los otros llevados por el sentimiento de la grande soledad, mostraban a través de sus alforjas la monedita, mostraban a través de sus manos el pan de vida eterna, mostraban a través de sus labios el fruto en sazón. Y aunque fuese solamente un mendrugo de pan, le daban a aquel pequeño. Y aquel pequeño, con alabanzas, con grande amor, mostraba de lleno su agradecimiento por haber recibido aquel pan, aquel fruto, o aquella honestidad. Los días transcurrían a través de la vida de aquel pequeño. Y cada día a través de su propio mundo tenía que levantarse a emprender ahora para ir en busca del pan sagrado, del pan que necesitaba para poder tener vida, para poder tener plenamente la seguridad y la confianza de que vivía en un mundo donde él no sería pequeño. Sucedió, escuchadores de mi palabra, que cierto día aquel pequeño contempló
los ancianos que ahí, a través de las callejuelas, mendigaban igual que él, clamaban por un mendigo de pan. Se acercó y les dijo: ¿por qué ruegas a la humanidad? ¿Por qué ruegas a las multitudes por un mendigo de pan? Que aquellos ancianos eran bonitos. Le contestaron: porque a través del mundo nadie nos quiere dar. Allá fue mi trabajo. Nadie quiere a través de su propio mundo que le ayudemos a limpiar la hojarasca seca, que le ayudemos a limpiar la tierra bendita, donde el día de mañana también ayudaríamos a sembrar la semilla. El otro anciano se acercó y le dijo a aquel pequeño: también, porque a través de nuestro propio mundo, el hambre, la sed, el frío, el calor, llega plenamente a través de nuestro propio cuerpo, y hoy, cansados de tanta labor, de tanta caminata, nuestros cuerpos se estremecen y no podemos tener la misma fuerza que el día de ayer. Aquel anciano llevó ambas manos a través de su propio rostro y lloró con gran llanto. Pues era verdad, pueblo, que aquellos ancianos benditos, nadie en verdad quería contemplarle. Solamente contemplaba un ser que tenía la necesidad de comer y de beber, pero que ya no podía laborar. Y por ello, nadie en verdad les daba las llaves del trabajo, nadie permitía tocarse en aquellas tierras vecinas. Pues muchos de aquellos moradores de aquella comarca contemplaban que, siendo tan ancianos, la semilla puesta a través de sus manos simplemente no la podrían sembrar, ni siquiera podrían hacer los frutos el día de mañana le permitiese a cada uno de aquellos moradores poder contemplar la siguiente verdadera. Aquel pequeño se acercó y le dijo: pero tienes algo maravilloso, algo hermoso, que puedes llegar a contemplar a través de tus ojos, puedes llegar a contemplar y saber de qué color es el viento. ¿Verdad que puedes contemplar el viento que roza tu mejilla, que alaba plenamente tu blonda cabellera? Ha de ser hermoso, ha de tener una grande paz y una grande tranquilidad, pues en cada atardecer siento cómo roza mi mejilla, siento cómo toca mi propia tierra, siento cómo a través de mis manos me da calor, y así de esa manera vuelvo a través de cada día a poder laborar más. Aquellos ancianos en aquel instante le dijeron: te equivocas, el viento no tiene color. No se puede contemplar, solo se puede sentir. No es como el pan que te alimenta, no es como el pan que llega a través de tus manos. El sabedor que a través de tus manos vacías no le tienes, no sabes en qué forma el día del mañana
ciertamente, pueblo, aquella tierna criatura tomó de sus propias manecitas el pan. Era solo un embudo, pero por todo el profundo amor de su corazón, le mostró a aquellos ancianos y les dijo: comed en este día de gracia, déjame al menos compartir contigo este delicado pan. Y me lo he entregado a través de mis manos, lo ha hecho con un profundo amor. Y por ello yo también lo deposito a través de tus cansadas. Aquellos ancianos en aquel instante se llenaron de gozo y de felicidad. Saborearon aquel mendigo de pan. Y la vida tenía para ellos un matiz diferente. Cuando terminaron de comer aquel mendigo de pan, cada uno de ellos tomó el camino que les pertenecía. Aquellos ancianos contemplaron como aquel pequeño tomaba consigo aguas cristalinas de la gran fuente, y estaba ahí precisamente a través de aquellos grandes mecanismos. Al verlo como tomaban de aquellas aguas cristalinas, ellos también hicieron lo mismo, y se dieron cuenta que la noche estaba entrada. La noche había oscurecido plenamente aquella gran comarca. Vieron como en aquel instante aquel pequeño se acercaba al pretil de un hogar. En ese instante se sentaba a través de aquel pretil para poder comer. Se preguntaron aquellos ancianos: ¿será que el pequeño no tiene un hogar? ¿Será que el pequeño se ha perdido y por no poder contemplar no sabe cómo regresar a través de su propio hogar? Y prestos aquellos ancianos se acercaron a él para decirle: pequeño niño, despierta. Despierta en este día de gracia. Nosotros podemos llevarte a través de tu propio hogar. Podemos tomarte de la manecita y conducirte a través del camino para que puedas llegar sano y salvo a través de tu hogar. Porque la noche está entrada. La noche se acerca. Y pareciera que con paso apresurado va a envolver de lleno nuestros propios cuerpos, nuestras propias manos. Y aquel pequeño con profundo amor, pero también con profundo dolor, les dijo: no tengo nada. No tengo nada. Solamente tengo a través de mis manos este báculo. Solo tengo a través de mis manos el alforja, donde guardo de las aguas cristalinas y el pan. Solo es un mendigo. No poseo cosa alguna. Y aquellos ancianos vieron la grande diferencia. Siendo tan pequeño, tan sublime su corazón, sufría inmensamente por no poder ver. Y ellos que sí contemplaban, ellos que a través del mundo no tenían la desdicha de poder haber nacido ciego, fueron podían laborar, podían encontrar el camino hacia diferentes lugares
encontrar el fruto o el pan, las aguas del camino. Pero aquel pequeño tenía que hacer uso de su propio báculo para encontrar el camino. Tenía que hacer uso del báculo para poderse sostener. Tenía que usar el báculo como la forma maravillosa y perfecta que le conducía a través del camino para que el día de mañana no pudiese caer. Le dejaron en aquel instante y le dijeron: gracias por habernos dado de ese pan sencillo. Y le dejaron en la grande soledad y vieron como aquel pequeño, en el pretil de aquel hogar, cerraba sus ojos y se quedaba profundamente dormido, porque dormía a través de la calle. Otro día, pueblo, a través de la vida de aquel pequeño sucedió y contemplaba su propia fuerza vacía, tenía tanta hambre, tanta sed, y con una grande decisión a través de sus manos fue en busca del fruto del pan, de lo que pudiese en verdad tener a través de sus manos para que el día del mañana pudiese satisfacer plenamente su propio corazón. Pero aquel día, pueblo bendito, los que le contemplaron no le entregaron nada, dejaban en la grande soledad. Y aquel pequeño en aquel instante sintió la desesperación por no poder tener que comer, hasta que un anciano se acercó y le dijo: solo tengo este denario, será de tu propia gracia. Aquel pequeño le contestó: sí, buen hombre, con este simple denario podré comprar el pan que llevaré a través de mi tabla. De verdad puedo quedarme con este denario. Aquel hombre le dijo: sí, pequeño, no sufras más. Ve y alimenta de tu propio labio para que no sufra tu propio corazón. Aquel pequeño, con grande amor pero con grande desesperación, buscó a través de aquel gran mercado una hogaza de pan. Cuando se acercó ahí donde se contemplaban las hogazas de pan, grande fue su desdicha, enorme su desilusión, al contemplar que ese simple denario no podía comprar aquella hogaza de pan. En aquella noche, cuando aquel pequeño buscaba nuevamente un refugio donde poderse guarecer, vio que en sus manos tenían aquel denario, pero no tenía que comer. Lloró amargamente, y se preguntó: Dios mío, ¿por qué atendiste de esta manera? Lloraba inmensamente como el niño que realmente no sabía que a través del mundo algo estaba por suceder. Otro día más había transcurrido
recorrido y por ventura a través de su camino se acercó donde un hogar mostraba plenamente un gran destino. Había tanto que comer, tanto que beber. Cuando pudo escuchar solo a través de su audífono el tintinear de aquellos vasos, cuando pudo escuchar las risas de aquel conglomerado, cuando pudo oler a través de aquel lugar las viandas más solicitadas, sintió de lleno que nuevamente volvía el ambrosía. Y en aquel instante se acercó ante cada uno de aquellos corazones y suplicó que le diesen aquel manjar exquisito. Unos y otros le veían y contemplaban que estaba ciego. Y se dijeron: ¿por qué viene aquí a través de este lugar a pedirnos del comer y del beber? Es un niño que está ciego, pero no tiene derecho a venir y mostrarnos de lleno su propia felicidad. Si nosotros en este día de gracia tenemos tanta dicha y felicidad, y ordenó a otros hombres que le sacaran de él, que lo llevasen lejos, que no le permitiesen mendigar a través de aquel bendito lugar. Aquel pequeño se magnificó, porque se estremeció de lleno al contemplar y sentir que estaba solo y triste, que su cuerpo tenía tanta hambre, tanta sed, que a través de aquel lugar le había negado un pequeño mendrugo de pan, un poco de aquella vianda omniparada para satisfacer su gran necesidad. Por segundo día consecutivo, aquel pequeño buscó el retiro para poder descansar. Porque era ya muy entrada la noche, porque a través del mundo se contemplaban plenamente las sombras de la gran oscuridad. El pequeño no tenía temor, no sentía desprecio por nadie, simplemente cada día buscaba un lugar donde poder dormir, donde poder descansar. El cielo de los días se acercó a tocar de casa en casa, buscando el fruto positivo de paz. Y nadie le entregó nada a través de sus manos. Puedes creer. Nadie le daba del comer y del beber. Todos se decían entre sí: es un ser tan pequeño pero está lleno de mentira. Sí puede creer. ¿Cómo sabe dónde poder tocar? ¿Cómo sabe poder encontrar nuestra mano para poder buscar por el alimento? Cada uno de aquellos moradores, en verdad, le señalaron como el gran mentiroso, como el hipócrita, que buscaba solamente poder alimentar el
explicando a través de sus oraciones de su palabra, les decía a cada uno de aquellos: no me dejes morir. Han sido muchos días los que no he comido. Por caridad, no me dejes morir. A través de aquellos hogares simplemente se rieron, se burlaron de él. Y le dijeron: ¿sabes actuar? ¿Quieres mostrar una grande necesidad a través de tu corazón y sin embargo estamos contemplándote? Sabemos de lleno que siendo lo que eres, un pequeño niño, nos mientes a través de tu corazón. Tú sí puedes ver que es mentira que a través del mundo solo contemples la gran oscuridad. La burra y la mofa se hacían presentes en el pueblo, en el corazón de Cristo. Se acercó a través del gran pretil de una inmensa sinagoga. Cuando pudo escuchar a través de aquella sinagoga las risas útiles de niños como él, las escuchó y se dejó llevar por la grande felicidad que mostraban aquellos niños con su bate. Fue tocando el camino que le conduciría ante los demás niños. Con grande sería su asombro al escuchar que esa risa, que ese júbilo de aquellos niños era por un juego, era simplemente porque se divertían a través de aquellos niños. Cuando los demás niños le contemplaron, se acercaron a él y le dijeron: ¿quieres jugar con nosotros? Y aquel pequeño, sin dudarlo un instante, le dijo: sí, yo quiero jugar. Quiero jugar con vosotros. Y aquellos pequeños se dieron cuenta que estaba ciego, que no podía ver. Y le dijeron: encuéntranos si puedes, siéntelo. Tendrás que llegar a sentirnos, tendrás que llegar a encontrarnos uno a uno, pero a todos por igual. En aquel instante aquellos pequeños corrieron en diferentes caminos, en diferentes distancias. Aquel pequeño, como estaba ciego, no podía correr. Pudo tomar su barco. Y escuchando aquellos gritos de aquellos demás niños, no podía entender hacia dónde uno o hacia dónde el otro se podían conducir. Fue cuando a través de su propia búsqueda tropezó con un grande guijarro. Cayó plenamente de hinojos y besó la tierra. Cuando sintió el profundo dolor a través de su propia vida, sintió de lleno la grande desesperación.
¿Por qué nací así de esa manera? Dios me ha castigado. Por esta ceguera mis padres me abandonaron. Por esta ceguera. Los moradores de esta comarca me señalan como un huérfano y también como un ciego. Se acercaron nuevamente a aquellos pequeños que al verle sangrar a través de su frente le dijeron: ¿qué te ha sucedido? Y aquel pequeño les contestó: es que no te puedo ver. De la misma manera como no pude ver ese gigante tan grande que me hizo caer en este instante. Y aquellos pequeños, en lugar de poder limpiar aquella herida, ¿sabes lo que hicieron? Perdieron metafóricamente de señalar y le dijeron que era simplemente un ciego. Aquel atardecer, aquel pequeño conoció el corazón de aquellos niños. Y como él, siendo tan pequeño, pensaba que dentro de su corazón había algo diferente, pero no lo había encontrado. Y buscó nuevamente el pretil. Un nuevo pretil que no fuese a través de aquella sinagoga donde aquellos niños aún seguían jugando. Pero también se seguirían burlando de aquel pequeño ciego. Encontró una casa humilde, una casa pobre. En aquel lugar fue lo que descubrió. Tomó en verdad aquel pretil y se cobijó a través de aquel umbral, y fue cuando a través de su propio mundo pudo escuchar un lamento. Un lamento que, como una queja, se escuchaba a través del silencio, a través de la noche oscura, y que suplicaba que tuviese algo para poder beber. Aquel pequeño en aquel instante tocó ante el pórtico de aquel hogar tan sencillo. Y con grande, inmenso asombro escuchó cómo se abría aquel pórtico, a pesar de ser la noche ciega. Y escuchó la voz de un hombre que le decía: ¿quién eres? ¿Qué es lo que decías? Escuché el lamento de alguien que dentro de este propio hogar clamaba por las aguas cristalinas. Yo tengo a través de mi alforja aguas cristalinas. Traigo a través de mi alforja el pan exquisito. Quiero compartirlo con aquel que sufre, con aquel que llora. Y aquel hombre le dijo: yo soy aquel hombre que llora. Sufre. En aquel instante aquel pequeño le mostró de las aguas cristalinas y le mostró del pan. Y de Dios le preguntó: ¿por qué estás solo?
Aquel hombre le contestó: los míos me abandonaron cuando contemplaron que ya no podía laborar. Me dejaron en la grande soledad. Y he levantado este hogar en el más grande de los sacrificios, buscando en alrededor ramas y hierbas para poder edificar una sombra, la sombra bienhechora que pudiese guarecerme del frío, del calor, de las lluvias tempestuosas. Y era verdad, pueblo bendito, porque aquel hombre estaba lleno de gran humildad, humildad que casi se convertía en pobreza. Y aquel pequeño le dijo: toma entonces de estas aguas cristalinas y de este pan que tanto necesita. Tomó su propia alforja y se hizo a través del camino. Se perdió a través de la gran distancia. Aquel hombre, con su grande dolor y con su grande amargura, cerró el pórtico de su propio hogar, llevando consigo las aguas cristalinas de aquel mendigo lugar. Nuevamente aquel pequeño encontró otro perdido, y a través de aquel umbral se disponía a poder descansar. Cuando en aquel instante unos hombres y unas mujeres lo contemplaron y le dijeron: mira, es un paria. Los otros le dijeron: no, no es un paria, es un pequeño niño. ¿Qué hará a través de esta noche? ¿Por qué no estará a través de su propio hogar? Y se ve tan indefenso. Se acercaron a él y le dijeron: ¿por qué estás aquí, pequeño niño? ¿Quién no sabes que el frío será en punto a través de esta noche, que vas a llevar grandes sufrimientos? El pequeño les contestó: sí, lo sé. Sé que el frío será devastador, porque lo he sentido. Pero no tengo a dónde ir. No tengo ningún lugar. ¿Acaso es tuyo este lugar? Esta es tu propia casa, porque si lo es, perdóname por haber acercado a tu lugar. Aquellos corazones le contemplaron y le dijeron: no, pequeño niño, no es nuestro propio hogar. Pero ahora sabemos por qué vas a dormir a través de este lugar. Ya habían visto que estaba ciego. Cada uno de aquellos corazones hurgó a través de sus propias alforjas, y todos ellos decidieron darle de comer, darle de beber. Era tal su gran prestanza que con avidez tomaba el fruto en sazón, tomaba con avidez el pan, tomaba con avidez leche y miel.
el manjar más suculento, el manjar más opíparo que había probado en mucho tiempo atrás, pueblo que me escucha. Y le dijeron: te buscaremos. Te buscaremos para darte un hogar donde el día del mañana pueda vivir. Y aquel pequeño seguía satisfaciendo plenamente su hambruna, no contempló ni escuchó aquellas palabras. Simplemente los vio partir y a través de la distancia desapareció. Cuando pudo terminar de comer y del beber, aquel pequeño se refugió a través de aquel lugar y se quedó profundamente dormido. Al amanecer, pueblo que me escuchas, en aquella comarca se escuchó el grande dolor de hombres y de mujeres que corrían llenos de grande desesperación, buscando al hombre de ciencia, al hombre solitario. Escuchó aquel pequeño, como muchas de aquellas madres benditas, sollozaban inmensamente. Pedían a los cielos: oh Dios mío, no lo quites de mis propias manos. Y aquel pequeño tomando su barco, cuanto más y más penetraba a través de aquella comarca buscando el grande mercado, podía llegar a sentir como aquellos moradores corrían en busca de aguas cristalinas, y escuchó como de aquel lugar donde se contemplaba el agua cristalina naciendo, el manantial perfecto, a través de la fuente perfecta, tomaban de las aguas cristalinas y le llevaban a través de sus hogares. Tenían que esperar y aguardar hasta que el hombre de ciencia pudiese acercarse a cada hogar y poder darle a sus pequeños hijos la gran necesidad. Grande fue el dolor, pueblo, cuando a través de aquel bendito lugar empezaron a morir aquellos pequeños. Sí, pueblo que me escuchó plenamente el aire del dolor más lastimero y profundo. Y en aquel instante, aquel pequeño se dijo para sí: ¿por qué no estoy yo a través de las puras sombras de la muerte? ¿Por qué yo no morí? Y ahora que tengo vida, que tengo manos, que tengo pies, no puedo hacer verdadero camino. No puedo ayudar a sembrar las tierras. Nadie me contempla. Nadie me escucha. Todos estos moradores se ríen y se burlan de mí, porque estoy ciego. Y lloró nuevamente.
llena de la gracia y tomando de las aguas cristalinas, le guardó a través de sus alforjas. No se dio cuenta cuando las lágrimas mismas de su propio ser caían en esa agua, recolectadas a su y siguió su propio camino. Cuando había contemplado plenamente, el grande dolor seguía haciéndose más y más acerbo. Pude escuchar a una madre bendita de Sion que clamaba por poder tener un poco de esa agua cristalina de la fuente de aquel lugar. Y que el pequeño, con grande prestanza, con grande ahito, se acercó ante aquella madre y le dijo: yo tengo para ti de esas aguas cristalinas. Tenlas, tómalas para tu propio hijo. Apártale de miedos y grandes dolores. Aquella madre bendita le dijo: pero mira tus manos donde me muestras esta agua cristalina, están llenas de fango. Tu vestidura es harapienta. Todo tu cuerpo muestra fango y lodo. Y más aún, tus pies están desnudos. Quizás tú también estés enfermo y esas aguas cristalinas pueden estar contaminadas. Quizás tú traes contigo la más grande purificación y el dolor que está quejando a nuestros propios hogares. Aquella madre bendita de Sion señaló al pequeño como el ser que traía aquel inmenso dolor. Puedes creerlo, pueblo que me escucha. Fue cuando a través de aquellos moradores contemplaron bien a aquel pequeño y era verdad. Su vestidura era la masa. Aquellas aguas cristalinas estaban en un vaso, cristalino y perfecto. Pero las manos de aquel pequeño mostraban el pan. Y era verdad, porque a través de sus pies descalzos había sangre. Sangre que había brotado de sus pies al tener que caminar largas, muy largas jornadas. Los moradores de aquella comarca que contemplaban plenamente el dolor a través de sus hogares, levantaron la piedra. Injuriaron a aquel pequeño y le dijeron: no vuelvas más. No te queremos ver a través de ningún lugar. Márchate. Piérdete a través de la grande distancia. No vuelvas más a través de este lugar. Y aquel pequeño sintió la grande congoja en su corazón y sufrió inmensamente a través de sus propios sentimientos. Cuando trémulo a través de su propio paso buscaba la salida de aquella comarca, pudo escuchar el lamento de una madre de Sion, que decía a través de los cielos:
por ti. ¿Cómo pudiste levantar a mi pequeño hijo? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no me levantaste a mí? Que el pequeño se acercó más y más a través de aquel hogar, con esas manos propias de un pequeño ser, tocó al cuerpo sin vida. Era un niño como de las aguas cristalinas, con un profundo amor a aquel pequeño siempre limpió el frontal de aquel otro que había muerto. Fue entonces, pueblo bendito, cuando en aquel instante surgió el más grande testimonio, la más pura verdad. Entre los sueños de la vida y de la muerte, aquel pequeño abrió sus ojos y pudo contemplar. Aquella madre bendita de Sion se llenó de alegría, se llenó de júbilo. Gritó por toda aquella aldea que su hijo había sanado. Aquel pequeño ciego le había aliviado, lo había regresado del mundo de los muertos para poder vivir plenos de gran felicidad. Entonces, como aquellos moradores, contemplando aquel pequeño cuerpo lleno de espíritu, lleno de soledad, lleno de grande hambruna, porque famélico era su propio rostro, se acercaron a él y le dijeron: dadnos por caridad esas aguas cristalinas. Muchos de ellos le tomaron de su propia mano y lo condujeron a través de sus hogares. Lo hicieron con grande fuerza. Otros lo obligaron a ir. Y otros más, los que tenían grande codicia, le dijeron: podemos darte grandes monumentos y con ella podrás comer todo. Pero ni lo uno ni lo otro fue aceptado por aquel pequeño. Aquel pequeño se sentía feliz, se sentía lleno de gran importancia. Porque en aquel instante aquellos moradores de aquella comarca le contemplaban y le pedían ayuda. Y se dijo para sí: no puedo creer que no sepan de dónde tomo las aguas cristalinas, y es del mismo lugar donde ellos están tomando. Pero no pueden sanar, no pueden limpiar el dolor como lo hago yo. Levantó sus ojos ante el cielo y se preguntó a sí mismo: Dios mío, ¿qué significa esto? No entendía y no comprendía, pues a través de su propio mundo, uno solo de aquellos que le habían pedido de las aguas cristalinas, ninguno de ellos había dejado de llevar el testimonio. Puedes creerlo, lleno de grande gozo y de grande felicidad,
Aquel pequeño se sintió con una gran paz. Sucedió que a través de su propio camino y en su propio transitar, un hombre bueno, que había contemplado de lleno la grande caridad que llevaba a través de sus manos, le dijo: mira lo que he hecho para ti. Fue cuando en aquel instante aquel hombre bueno, yo como aquel pequeño tomaba a través de sus manos y acariciaba aquella sandalia. Y le dijo: son hermosas estas sandalias. Así lo puedo sentir. Y se dio cuenta que no las podía ver, que solo le tocaba a través de sus manos. Se preguntaron: ¿cómo es posible que siendo un niño y estando ciego pueda tener tantas calidades? Porque le ha devuelto la vida a otro niño como él. Y cada uno de ellos contemplaron de lleno sus manos. Eran tan pequeñas y trémulas, su cuerpo tan frágil, pero tenía el don maravilloso de dar vida a quien que se solicitaba. Sí, por lo que me en aquel instante, cuando el hombre poderoso, que tenía su grande palacio, que era un gran rey, buscó a aquel pequeño para llevarlo a su propio palacio, los hombres que le condujeron eran soldados de aquel hombre poderoso, que tomaron la mano de aquel pequeño y lo llevaron a través de aquel inmenso lugar. Estando a través de aquel lugar, aquel hombre poderoso le dijo: mi pequeño hijo está muriendo. Mi pequeño hijo se estremece de grande dolor. Sé que tú sanas, y por eso te traigo. Necesito que sanes a mi pequeño hijo, que no permitas que pueda morir. Si tú hablas con Dios, si Dios te ha entregado esta inmensa caridad, compártela con mi pequeño hijo. Te prometo que de la misma manera yo te entregaré grandes beneficios. Y de los manjares que hay a través de esta mesa, porque le enseñó los manjares que estaban ahí, le dijo: puedes tomar el que más te guste, el que más sea de tu propia grado. Y aquel pequeño le contestó a aquel otro hombre: no puedo ver, Señor. No puedo ver cuál es el manjar exquisito que yo desearía comer. Y tampoco puedo llegar a contemplar dónde está tu pequeño. Tomó de la mano a aquel ciego y lo llevó a través de su alcoba, donde verdaderamente aquel otro pequeño sufría inmensamente con el gran dolor. Aquel pequeño tomó de las aguas cristalinas y le dio de beber. Aquel pequeño en aquel instante tomó de las aguas cristalinas y limpió
limpió su propio frontal, limpió sus manos, limpió sus pies. Cuán grande fue el asombro, pueblo, cuando en aquel instante aquel pequeño casi moría a través de aquel hecho de dolor. Se despertó lleno de gran alegría. En aquel instante, aquel padre le dijo: gracias por devolverme la vida de mi amado hijo. Dime qué es lo que quieres, porque tú sanaste a mí. Aquel pequeño niño le contestó: si en verdad eres un hombre tan poderoso, que todo lo tiene, de verdad me darías algo que mucho necesito. Aquel hombre poderoso le dijo: ¿qué es lo que deseas? Las grandes monedillas que te prometí. ¿O acaso quieres más riquezas? Joyas de incalculable valor, para que el día de mañana nada te falte. O quizás más osado eres y me quieres pedir mi propio reino. Y aquel pequeño le contestó: no, solo quiero pedirte que me prestes, no que me des, una pequeña parcela de tierra. Quiero sembrarla, Señor. Porque si me das de las grandes monedillas, si me das de tus grandes riquezas, el día del mañana se me acabarán. Si me entregas el manjar exquisito a través de mis manos, lo voy a comer. Y el día del mañana ya no tendré nada. Pero si tú en este instante me permites tener un pedazo de grande tierra, de tu grande reino, podré laborar en ella y por siempre tendré el fruto incesante. Aquel hombre poderoso se quedó atónito, lleno de asombro. Y le dijo: pero si no puedes contemplar, ¿cómo vas a hacer los surcos? Y aquel pequeño le contestó: solo tengo que sentir la luz de la tierra. El calor me hará poder tener la virtud de sentir la tierra y de poder hacer los surcos que necesito. Y más aún aquel hombre poderoso le dijo: pero ¿cómo vas a regar la tierra que siendo aún la más pequeña puede entregarle? Si no podrás ver dónde has sembrado la semilla, que también Dios te puede entregar. Aquel pequeño le contestó: por el viento. Viento me dirá: ¿dónde está la semilla enterrada? Me permitirá poderla llegar a sentir muy cerca de mi corazón y saber que en esa tierra se contempla una semilla que está creciendo. Aquel hombre poderoso se llenó de asombro. Y aquel pequeño hijo de aquel hombre poderoso le dijo: merece una oportunidad.
Solo dale lo que necesita. No te está pidiendo un reino, Padre. Te está pidiendo solamente que le puedas prestar una parcela donde poder trabajar. Aquel hombre poderoso contempló verdaderamente la necesidad de aquel ciego y le dijo: esta será tu parcela. Era una gran extensión de tierra, porque aquel hombre era sumamente poderoso y rico. No tenía pequeñas parcelas, eran inmensamente grandes por los demás. En aquel instante aquel pequeño ciego le dijo: Señor, ¿y también podrías ayudarme con la pala de un asadón? Y aquel hombre poderoso, sonriendo con grande burla, le decía: puedes tomarlo. Toma lo que necesites para poder sembrar tu propia tierra. Aquel pequeño le dijo: cuando mi faena termine, Señor, ¿quieres tomarte los frutos que me sembraste? ¿Quieres que te entregue la mitad de lo que yo pueda sembrar? ¿Quieres que te muestre el mejor de los frutos que yo pueda lograr? Y aquel hombre, riendo sarcásticamente, le contestó: no, pequeño. Yo te prometí grandes riquezas, pero si solo deseas una pequeña parcela, te la he concedido. También te concedo de mi propia semilla. También te invito a comerte el fruto, para que el día de mañana tengas redoblada fuerza y no puedas caer. Pero aquel pequeño, como no podía contemplar el rostro de aquel hombre poderoso, no pudo ver el sarcasmo a través de su risa, la burla a través de su rostro. Aquel pequeño se acercó a aquel hombre poderoso, dándole las gracias, besó sus propias manos. Sí, fue lo que me escuché. Besó las manos de aquel hombre poderoso porque le tenía confianza, porque en verdad le permitía poder sembrar a través de su tierra bendita. Grandes fueron las multitudes que lo vieron, como tomaba la pala y el asadón, y era verdad, aquel pequeño se dejaba llevar por el influjo del astro rey. No podía contemplar, pero el calor de aquel astro rey le permitía saber cómo hacer el surco totalmente perfecto. Y también fue cierto que a través de su propio mundo el viento, como una cálida brisa, le decía exactamente dónde estaba la semilla sembrada. Y los moradores de aquella comarca se quedaron llenos de asombro. Y a los otros más, simplemente cerró sus labios. Ya no le pudieron juzgar más. Aún así, pueblo que me escuchas, laborando incansablemente en aquella tierra bendita de Sion, aquel pequeño cielo era buscado por las grandes multitudes, por padres y madres de Sion, que al atardecer se reunían y se congregaban para poder pedir las aguas cristalinas
cristalinas. Hasta que un buen día, uno de aquellos moradores les dijo: son las mismas aguas cristalinas de la fuente de esta comarca. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que pones a través de esas aguas cristalinas que hace sanar nuestros propios hijos? Aquel pequeño ciego le dijo: no, Señor, yo no puesto nada. Pero es que tienen algo maravilloso que da vida. Lo estamos contemplando porque inmediatamente después de que le has puesto a nuestros hijos, ellos han sanado. ¿No será acaso que invocas seres marinos para que el día de mañana le den vida a nuestros hijos, a cambio de lo que tú nos vas a pedir? Y aquel pequeño le dijo: no, Señor, nunca tomaría las riquezas de tus manos, ni mucho menos haría pacto con el mundo. Solamente pude llegar a sentir a través de mi corazón el grande dolor por estar ciego, por no poder contemplar a tus propios hijos. Lo escuché de tu llanto, lo escuché de tu grande congoja, y fue cuando a través de mi corazón surgió el más grande dolor. Más grande dolor que me hizo llorar. Y sí, creo que las lágrimas cayeron a través de esas aguas cristalinas. Sí, es verdad. Mi llanto cayó a través de las aguas cristalinas y se mezcló. Y era verdad, pueblo bendito, teniendo tanto sufrimiento y tanto dolor, cuando no podía contemplar a aquel pequeño, podía escuchar y pudo llegar a sentir como las mismas multitudes, las que hoy le buscaban para que se pudiera acercar a través de sus propios hogares, hoy a través de su propio mundo, recordaba cuántas veces le habían dicho que se fuera de aquí de Comán, que no le podía ir. Y prosiguió de lleno con su grande labor. Y en las mañanas a tempranera hora, antes de que surgiera el astro rey a través de la montaña, aquel pequeño se contemplaba laborando y orando. Llegó el momento en que tuvo que recoger aquella cinta. Los demás amigos, al contemplar de aquel pequeño ciego lo maravilloso que había quedado, su propio fruto, muchos de ellos sintieron odio y rencor. Uno de ellos incluso sintió muy grande avaricia. Se acercó y trató de robar aquellos frutos. Los quiso hacer suyos. Al fin y al cabo era simplemente un ciego que no le podía ver. Pero aquel pequeño, al escuchar como aquel hombre se acercaba para tomar de aquel fruto, le decía: no, mi Señor, no tomes el fruto, solamente así. Tómalo con amor, que de la misma
misma manera la tierra nos está entregando este fruto para podernos dar fuerza y alimentar el dolor de lo mucho que hemos sufrido. Aquel hombre, al verse descubierto, vociferó y le dijo: ¿cómo pretendes que yo te robe a ti? Si eres un ciego, un ser inútil, que no puede hacer nada. ¿Puedes creerlo, pueblo que me escucha? Cuando aquel pequeño había laborado incansablemente aquella parcela, cuando aquel pequeño había laborado cada atardecer, limpiando a los demás pequeños, mitigando, fue cuando el hombre poderoso se acercó y vio con profundo agrado, con maravilloso asombro, lo que había logrado a través de esa parcela. ¿Quién la caminó? ¿En qué forma había logrado? Hombres y mujeres conocieron el dulzor de aquel fruto y también se sorprendieron. Era el fruto más exquisito y delicioso que jamás habían probado. Y en verdad se llenaron de grande felicidad. Y unos y otros debían poder comer de aquel fruto. Y aquel pequeño se sentía lleno de grande felicidad. Era buscado por las multitudes. Las multitudes le buscaban porque tenía el don y el privilegio de poder sanar y de dar la fortaleza a todo aquel que lo necesitaba, a todo aquel que buscaba tener en sus manos. Fue así como a través de los grandes tiempos aquel pequeño se convirtió en hombre, mostrando de lleno su propia ceguera. Seguía mostrando incansable los grandes testimonios. Incluso se convirtió en el anciano, un anciano que lleno de amor compartía las aguas cristalinas y de aquel fruto. Y ante los ojos llenos de asombro de aquellos moradores de aquella comarca, lograba hacer sanar a todo aquel que se acercaba a través de su propio camino. Aquel pequeño hijo de aquel hombre rico y poderoso, de aquel gran rey, también había crecido. También se había convertido en el hombre y después se convirtió en el noble anciano. Se acercó y le dijo: ¿puedes laborar más tierra? Porque muchos moradores me están pidiendo de comer en mis labriegos. Muchos han dejado la tierra de promoción, pensando que aquel anciano le iba a contestar que no podía laborar. Le contestó: sí, mi señor, laboraré para ti, para que este pueblo no tenga hambre ni sed. Y laboró en las tierras, pueblo que me escuchas, que eran más y más grandes, y logró tener los frutos más hermosos y maravillosos. Cuentan que a través de los grandes tiempos, aquel fruto pudo guardar en su interior semillas perfectas, las más grandes.
aquella mujer que haya podido comer un fruto, aquellas semillas que brotaron a través de aquellos frutos, aquel fruto puede llegar a sanar. Porque fue cubierto desde el inicio de los grandes tiempos con aquella agua cristalina que guardó el llanto de aquel cielo. Nadie le ha contemplado más. Muchos han buscado aquel fruto de aquella fuente de agua cristalina. Nunca le pudieron contemplar. Más aún, muchos moradores de aquella comarca olvidaron de lleno el nombre de aquel anciano. Esta es mi palabra para ti, pueblo. Y hoy te entrego a través de tu corazón, a través de tu propio pensamiento, para que le digas cuánto mi Padre te ama. ¿En qué forma te hace llegar su palabra pura y perfecta?